¿Quién fue hecho carne? Aquel verbo fue hecho carne. En el contexto de Juan 1, el verbo o la palabra en algunas versiones tales como la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo en su preexistencia con el Padre desde toda la eternidad. La palabra verbo o la palabra para los testigos, ya que este estudio va dirigido a ellos también. En el griego original es la palabra logos, la cual puede ser traducida como verbo o como palabra. Tanto los griegos como los judíos usaban esta palabra en la vida cotidiana. Para los filósofos griegos, el logos era el principio de lógica, orden, o razón detrás del universo. Los griegos veían en el mundo orden y diseño, pero en vez de atribuir ese orden al Dios Todopoderoso revelado en las Escrituras, se lo atribuían a un principio impersonal. Según ellos, ese principio o fuerza impersonal le daba al mundo material su forma e imprimía en el alma del ser humano la capacidad de razonar. Para los hebreos, el logos era la palabra de Dios, la palabra viva y activa por medio de la que Dios creó el mundo y sigue efectuando su voluntad en el mundo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de los que no se veía. Hebreos 11, 3. El Antiguo Testamento le atribuye a la palabra de Dios gran poder. Es enviada por Dios para efectuar grandes cambios. Salmo 107, 20, envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. A diferencia de los griegos, los hebreos no veían el logos como un principio impersonal, sino personal. El logos es Dios mismo en acción, llevando a cabo su propia voluntad. De un modo inexplicable, el logos es Dios mismo, y al mismo tiempo, es enviado por Dios. Esta es la perspectiva de Juan en el primer versículo de su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La preposición con en este versículo significa literalmente frente a Dios. Es como si Juan dijera que el Logos estaba cara a cara con Dios, lo cual implica una distinción personal entre Dios y el Verbo. Sin embargo, el Verbo no es menos que Dios mismo, porque el mismo texto dice el Verbo era Dios. En este versículo, pues, vemos la base bíblica de la doctrina de la deidad de Cristo en unión con el Padre, pero sabemos que hay un solo Dios, pero en el ser de Dios hay una pluralidad de personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En qué piensas cuando oyes la palabra misterio? Algunos piensan en las películas policíacas o las novelas de la autora británica Agatha Christie. Otros piensan en fenómenos extraños como los ovnis o el monstruo del lago Ness en Escocia. Normalmente, en la conversación diaria, un misterio se refiere a una situación extraña que despierta curiosidad o crea suspense porque la explicación está oculta. En un contexto teológico, la palabra misterio tiene otro significado. Normalmente se refiere a una verdad revelada por Dios que está por encima de la comprensión humana. Dios es un ser infinito. Por lo cual, no nos debe sorprender si muchas verdades acerca de Él trascienden nuestro entendimiento. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio tiene un significado aún más definido, porque se refiere a las verdades del Evangelio que fueron escondidas del pueblo de Dios durante muchos siglos y generaciones, pero después reveladas con claridad a partir de la venida de Cristo al mundo. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla en Efesios 3, 3, 6 de un misterio que le fue revelado a él como apóstol de Jesucristo. La verdad de que los gentiles heredan juntamente con los judíos todas las promesas de Dios en Cristo. Esta verdad no fue revelada con la misma claridad a las otras generaciones que vivieron antes de Cristo. Por lo cual, es un misterio. Todas las enseñanzas más importantes de la fe son misterios, pues, en estos dos sentidos. 1. En primer lugar, son misterios porque la razón humana, por sí sola, nunca podría haberlas descubierto reflexionando sobre el mundo y la creación. Dios tenía que revelarlas por medio de una revelación especial. 2. En segundo lugar, estas verdades están por encima de la comprensión humana. Es decir, trascienden la capacidad de nuestras mentes de entender plenamente. Por eso, tenemos que recibirlas por fe. De todos los misterios de la fe cristiana, las dos principales son la Trinidad, la existencia de un solo Dios en tres personas, y la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. El segundo de estos misterios es el tema de mi meditación hoy. En Juan 1, 14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne. No hay palabras más sublimes en toda la Biblia. Encierran un misterio insondable, el misterio de la encarnación. Jamás podríamos entender completamente cómo Dios se hizo carne. Sin embargo, para profundizar un poco en este misterio, haré tres preguntas sobre este versículo.